Que hay gente, espero que estén bien. Quiero contar con ustedes una anécdota que me pasó hace como más de un mes. Voy a hacer el video lo más rápido que pueda. Voy a decirlo de una vez. Vamos a hacer unos pasajes, a hacer un paseo rápido por Hechos 17. Vamos a ir a Hebreos 12 y vamos a aclarar esto acerca de que si Dios habita en templos de hombre y qué es lo que quiso decir. Eh, Ahora sí, a lo que voy. Lo digo porque si en algún momento duro más de... no voy a decir el tiempo para que... Nada, esto está muy largo. Si en algún momento duro más de 10 minutos explicando, entienda que voy a ir lo más rápido que pueda y vamos a ir interpretando a la luz de la Escritura y con la ayuda del Espíritu Santo rápidamente la palabra, aunque esto se puede llevar tiempo para explicarse. Pero bueno, vamos allá. Quiero comenzar contando una anécdota que me pasó, algo real. Estaba viendo un video un sábado en la noche a un youtuber que sigo y escribo en los comentarios, bueno, qué mejor que ver X video, que ver este video, tal video acerca de un tema que me gustaba, un tema político, y para ir mañana a mi iglesia local. Qué mejor que escuchar este tema para ir mañana a mi iglesia local, es lo que digo. Y ya el otro día, creo que horas de la madrugada, solo que yo no me di cuenta, cuando me levanto y veo las notificaciones, varias personas comentando mucho. Bueno, tú eres de los que los manipulan los pastores, tú eres de los que le das tu ofrenda a los pastores, que las iglesias no deberían existir, que ahí manipulan a la gente, y me citan con la escritura, citan Hechos 17:24 y me dicen, bueno, es que tú no lees la Biblia, no sabes que Dios no vive en templos construidos por humanos. Y eso lo dice en Hechos 17:24 y en una catarranga de cosas. Y luego yo me tomo rápido, la- cuando tú entiendes que la Biblia es una sola, es un solo mensaje unido, tú dices, ya va, esta interpretación está como extraña y buscas el contexto e intentas, si tú afirmas algo aquí en la Biblia, que esto es blanco, en otra parte de la escritura te va a salir el mismo tema y debes saber interpretar que esto es blanco a la luz de esta afirmación que hiciste, no puede tener contradicciones. Si tu interpretación de la escritura tiene contradicciones o cosas que varían, entonces la interpretación está errada. Y rápidamente yo me voy al contexto. Ahora, ¿qué es el contexto? ¿Qué es el panorama? Esto lo usamos a diario. Por ejemplo, para los que les gusta el fútbol, voy a contar esta anécdota o una ilustración. Una ilustración, va un entrenador de fútbol, él está a 2 horas del estadio y le dice a su asistente, le envía un mensaje que, mira, dile a los muchachos de la sub 15 que vamos a tener este partido contra el Fulanitos FC, dile que se vistan de color azul, porque así vamos a ganar. Primero, obviamente, él envió un mensaje, bueno muchachos, espero que estén bien, que hayan dormido bien, ánimo, este partido es nuestro, vamos a por la clasificación, vamos a ganar el juego. Y el otro equipo es así, asado, el otro equipo se viste así, nosotros nos vamos a vestir acá, para que no se confundan. Y resulta, él dice a lo último, bueno, se visten de azul para que así ganemos y no tengamos inconvenientes. Pero pasa que el asistente no, no es dirigente y no lee todo el mensaje, sino que se va hasta lo último. Bueno, pues el color de los muchachos para ponerle el uniforme rápido, ¿no? Ah, color azul, listo. Y él mira el mensaje y dice, bueno, color azul, listo. Alguien va, lee el mensaje y dice, ¿por qué el entrenador dijo que iban a ganar con ese color? ¿Será que el color azul es mágico? ¿Será que el color azul les da más fuerza a los muchachos? ¿Les recuerda algo? Y lee esa frase del uniforme azul fuera del contexto de la carta, del mensaje completo que le envió el entrenador al asistente para los chicos, para los muchachos. No lee la parte que dice que el otro equipo se viste de blanco, igual que la indumentaria principal número uno de su equipo, así que él va a elegir el color azul, para que no se confunda. No, el asistente no les lee todo eso y ellos sacan sus interpretaciones erradas en su mente de niños, pensando cualquier cosa quizás cómica, pero es porque no tienen el contexto. Y muchas de las personas, yendo a la realidad, yendo de la ilustración a lo real hoy día, muchas personas leen la escritura y son niños, son inmaduros, están prejuiciados acerca de lo que entienden en la Biblia. Y vamos a ver
¿Qué quiso decir el Señor con esto? Vamos rápidamente a Hechos 17:24. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué está pasando en ese pasaje para que Pablo, porque este es Pablo hablando, Dios a través de Pablo, dice que Él no habita en templos construidos por manos? O sea, si Él no habita en templos construidos por manos, ¿cómo entonces el concepto de iglesia debemos destruirlo? ¿Qué está pasando allí? Porque te deja una confusión muy grande. Te deja con una confusión muy grande. Obvio, entendemos que la iglesia no es el templo físico, son las personas, pero debe existir una edificación para un lugar para congregarse. Y más en estos tiempos donde se intenta eliminar a la iglesia. Entonces, vamos a leer rápidamente. Voy a leer versículos del 16 al... Vamos a leer hasta el 28. Lo voy a leer en Palabra de Dios para Todos. Esta versión me gusta. Vamos a leerlo rápido para ir interpretando acá. Hechos 17. El contexto. Pablo está yendo de Tesalónica a Atenas. Atenas es una ciudad pagana, una ciudad griega, que no son cristianos. Ojo, ya te estoy dando, ya estamos ahí viendo las pistas. Antes de ir, ya dijimos que Dios no habita en templos hechos por hombres. Pero ¿a quién? Vamos poco a poco. Le está escribiendo Pablo a cristianos para decirle a los cristianos que dejen de congregarse. ¿Será? Bueno, vamos a ir al texto a ver qué es lo que quiere decir. Hechos 17 del 10 no, del 16 al 28. Dice así: mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, le dolió mucho ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Habló en la sinagoga con los judíos y con los que eran no judíos, que creían en el Dios verdadero. También hablaba diariamente con la gente que estaba en la plaza de mercado de la ciudad. Es decir, habló con gente inconversa, con gente creyente. Dijo, algunos filósofos epicúreos y estoicos empezaron a discutir con él. Unos decían, ¿qué es lo que dice este charlatán? Otros decían, parece que está hablando de otros dioses porque Pablo estaba hablando de Jesús y de la resurrección. Ellos no lo entendían. Entonces llevaron a Pablo a una reunión del consejo de la ciudad y le dijeron, queremos que nos expliques esta nueva enseñanza que está presentando. Había diferencia, no eran personas que creían en el Dios verdadero, eran personas que tenían varios dioses, sencillo. Entonces, versículo 20, lo que dice es nuevo para nosotros, nunca habíamos escuchado esto antes y queremos saber qué significan estas nuevas enseñanzas. 21. Todos los atenienses y los inmigrantes que vivían allí ocupaban siempre su tiempo escuchando y hablando de las ideas nuevas que surgían. Entonces Pablo se levantó ante la reunión del consejo de la ciudad y dijo, atenienses, me doy cuenta que ustedes son muy religiosos en todo. Al pasar por la ciudad, vi todos sus santuarios y hasta encontré un altar que tenía escrito al Dios no conocido. Yo les hablo de ese que ustedes adoran sin conocerlo. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra y no vive en templos construidos por humanos. Él es el Dios que hizo todo, el mundo y todo lo que hay en él, puesto que el Señor es Señor del cielo y de la tierra. Él crea, está por encima de la creación, encima de la materia, es el Señor del cielo y de la tierra y no vive en templos construidos por manos humanas. ¿Ya estamos entendiendo? Él no le está escribiendo a creyentes, él no le está escribiendo a cristianos que están, no son los corintios, esto no es la iglesia de Éfeso, esta no es la iglesia de Filipo, tampoco la de Gálatas. El Señor, a través de Pablo, está atacando es la idolatría, no la adoración misma a Él. Así de sencillo. Esto es un pasaje hecho para no creyentes. Además de que muchos estudiosos hablan de que la hermenéutica no puede utilizarse para sacar doctrina del libro de Hechos. Obvio, principio sí, pero no doctrina. Y hay que saber hilar muy bien al momento de interpretar. Y eso por esa parte. Y vamos a concluir. Creo que ya está más que claro. De un solo hombre Dios creó todos los distintos seres humanos para que habitaran en todo el mundo. Y determinó cuándo y dónde debían vivir. Dios quería que la humanidad lo buscara y aunque fuera a tientas lo encontrara. Pero en realidad Dios no está lejos de ninguno de nosotros. En Él vivimos, nos movemos y existimos por Él. Él es quien sostiene la vida. Como dicen sus poetas, porque somos sus descendientes. Él utiliza una mención de los mismos poetas y filósofos griegos para decir somos sus descendientes, refiriéndose a Dios, descendientes de Dios, porque vienen de Dios.
son producto de la creación de Dios. Entonces, para concluir esta parte, Pablo le está escribiendo a gente pagana, a gente que tiene en su mente la concepción de que este mouse, ellos podían usar el mouse, colocarlo, y ese era un dios. Ese era su dios, era materia. Y venían y agarraban este teclado, sin que se vea la marca para hacer propaganda. Y este teclado es el dios no conocido. Ahí está, materia. Y él le está diciendo, Pablo, esto no es Dios. El Dios verdadero no se encierra aquí porque Él está por encima. Él creó la materia, Él creó lo que está hecho. No puedes encapsularlo, no puedes pretender, Dios no habita. El Dios del cielo y de la tierra no se materializa, no se encapsula en materia, en templos. Esos templos, pero no templos donde se adora al Dios de la Escritura, al Dios revelado en la Escritura. Eran templos donde se adoraba deidades de otro lado, de aquí y allá, sus distintas deidades. Ellos no adoraban al Dios verdadero. Lo único que tenían cercano a la adoración a Dios era el Dios no conocido. Eso era lo único que tenían. Y el Señor, a través de Pablo, dice, aprovecha, bueno, ese Dios no conocido, que tenían fulanito, mentanito, bueno, de ese que le voy a hablar, pero ese Dios no conocido no es uno más, no es uno más en su panteón. Ese Dios no conocido no es otro más, otro añadido, es el Dios verdadero. No es el fulanito, no es Zeus, toda esta gente de la mitología, no, es el Dios verdadero, ese Dios no conocido, que no se encapsula y no está sujeto a la materia como sus dioses falsos. Entonces el autor, le podemos preguntar al texto, ¿qué quiso decir el autor con esto? El autor quería que esto fuera una doctrina para personas no creyentes. Para personas creyentes, perdón. El autor quería que esto se le dijera a personas creyentes. Obvio que no. El autor le está hablando a personas no creyentes. El autor está hablando en contra de la idolatría. El autor está hablando en contra de la concepción errada de aceptar o creer que Dios es materia y que puedes colocarlo y tenerlo en un lugar allí, cuando Él es omnipresente, es omnisciente, omnipotente. Eso es lo que quiere decir. Y muchas personas utilizan este pasaje, no todo, porque no leen el contexto, no leen todo el mensaje, que ni siquiera, que estamos cortos con ese contexto, porque este es el contexto inmediato. Nos fuimos arriba, obvio, Pablo estaba en Tesalónica, y más abajo podemos ver que ya Pablo sigue dando su discurso. Y bueno, más adelante ya se va a Éfeso, Antioquía, se va a Corinto, Corinto, Éfeso, ese es el contexto posterior. Pero eso es lo que pasa, un texto, un versículo, sin contexto, sin leer lo que está arriba, tomar un versículo que está acá, sin leer la parte de arriba, sin leer la parte de abajo, sin entender la carta y unirlo a la luz de la escritura, te va a sacar interpretaciones erradas. Es inevitable. Porque la mente del ser humano tiene prejuicios. Tiene prejuicios. ¿Y cómo luchamos con nuestros prejuicios cuando vamos a la Biblia? Sencillo. Siendo humildes, entendiendo quién es Dios, entendiendo que la escritura es una sola. Ya, yo interpreté esto aquí, pero esto no se une con esto y parece una contradicción. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Bueno, observa bien lo que estás hablando. Y listo. Parece fácil, pero no lo es. Obvio, hay que tener cuidado además de la iluminación del Espíritu Santo. Esto no quiere decir que no haya que estudiar, sí hay que estudiar la Escritura. Pablo le estudió, Pedro se preparó. Pedro no habló lo que le venía a la mente, Pedro habló las enseñanzas de Cristo, recordadas por el Espíritu Santo. Y bueno, podemos hacer otro videito acerca de la letra mata y todo eso, a ver a la luz del contexto qué quería decir eso de la letra mata. Entonces, para concluir, para no extenderme más, para concluir, interpretar esto, y era lo que yo hablaba, lo que yo hablaba con esta persona, si esto es verdad, si Dios quiere que nos salgamos de las iglesias y que dejemos la iglesia vacía, que eliminemos el concepto de iglesia, que Él no quiere iglesias, no quiere personas formando parte de un cuerpo local, unidas en amor, unidas en el discipulado y la enseñanza mutua, unidas en la comunión, en la sangre de Cristo, todo es un mismo sentir. Si Él no quiere eso y dejó esto en la escritura, entonces, ¿cómo harías con el pasaje? ¿Cómo unirías eso
con Hebreos 10:25, que es conocido por todos, ¿verdad? Hebreos 10:25, ¿qué dice? Algunos están faltando a las reuniones, y esto no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Esa es palabra de Dios para todos, pero lo leemos en Reina Valera, el famoso: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. ¿Qué pasa acá? El contexto: el apóstol Pablo, creo que el apóstol Pablo, algunos dicen que quién sabe fue el autor de Hebreos, creo yo que fue el apóstol Pablo, un discípulo del apóstol Pablo, porque podemos ver teología paulina allí. Así que el capítulo 10, vamos a aplicar esto rápido. Cristo es el máximo sacrificio comparado a los sacrificios del Antiguo Testamento. Es un llamado a la fidelidad desde el versículo 19. Y más bien está recurriendo el autor a decir, aquí lo vemos, está recurriendo el autor a decir que Cristo nos ha limpiado y liberado de toda culpa, y ahora nuestro cuerpo está lavado con agua purificada. Entonces acerquémonos a Dios con un corazón sincero, seguros de la fe que tenemos. Ese es los beneficios de la salvación, el beneficio del sacrificio único, perfecto y suficiente de Cristo. Mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejemos de congregarnos, no dejemos nunca de hablarles a los demás de nuestra fe. Y luego dice, seamos solidarios, ayudémonos unos a otros a demostrar el amor y hacer el bien. Palabra de Dios para todos. Estoy leyendo en esa versión. Algunos están faltando a las reuniones y esto no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros, y con mayor razón cuando vemos que aquel día se acerca. No puedes unir esto con la errada interpretación de Hechos 17:24. No puedes unirlo, porque aquí te está mandando a que te congregues, mientras que la interpretación errada de Hechos 17:24 dice que no debes congregarte y que el concepto de iglesia debe eliminarse. Entonces, eso es una evidencia más de que es una interpretación errada, porque no puedes unirla con otros pasajes que tratan el mismo tema. Entonces, una vez más, la importancia del contexto. ¿Qué es lo que está buscando el autor aquí decir cuando no debemos dejarnos de congregar? Obvio, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el pueblo de Dios redimido por su sangre, exhortándonos al amor y a las buenas obras, teniendo comunión. ¿Dónde vas a tener comunión? ¿Solo en tu casa? ¿Cómo vas a ejercer tus dones espirituales? Los dones espirituales que habla Efesios 4:11, apóstoles, profetas, pastores y maestros. Siendo los pastores y maestros los vigentes del día de hoy, porque los apóstoles y los profetas no hacen falta. Los profetas, la escritura está completa, y los apóstoles son los 12, y además de Pablo. Nadie hoy día puede compararse a los 12 que sufrieron y estuvieron con Cristo. Nadie. Nada de lo que haga ni Billy Graham, ni Charles Spurgeon, nadie se va a comparar a los 12. Son únicos, con un ministerio único. Y hoy los apóstoles no mueren como los apóstoles de antes. Hoy los apóstoles viven muy contrario a la forma en la que vivían los apóstoles de antes. Entonces, obvio, volviendo al tema, ¿cómo puedes cumplir los mandamientos del Señor de tener comunión, de colocar tus dones espirituales a servicio de la iglesia, de apoyar económicamente a tu iglesia para que ésta se sostenga si estás encerrado en tu casa? Tienes que arrancar esas partes de la Biblia para poder sostener Hechos 17:24. Tienes que arrancarlas porque no tienen relación. No tienen relación. Así que bueno, hasta aquí el video de hoy. Sé que me extendí bastante. No he llegado a los 20 minutos, pero espero que no voy a poder aclarar todas las dudas en un solo video. De esto podemos hablar mucho tiempo. Perdón, seguramente se han escrito libros. Pero bueno, que el Señor esté ayudándonos a interpretar su palabra correctamente, a ir a ella sin prejuicios, a tener comunión, a poder cumplir los mandamientos del Señor a la luz de la Escritura, a la luz de la Escritura, que es nuestra norma de fe y conducta, nuestra palabra profética más segura. Y para concluir, históricamente la Iglesia ha apoyado la educación, gracias a Martín Lutero, el protestantismo. Históricamente la Iglesia ha apoyado la ciencia, o el cristianismo ha apoyado la ciencia. Isaac Newton, Luis Pasteur, fueron cristianos, fueron cristianos. Ahora que la Iglesia persiguió personas aún por sus pensamientos científicos, confundiéndolos con brujos en su oscurantismo, eso pudo haber pasado, pero tienes que ver si fue la Iglesia protestante o la Iglesia católica, hacer esa diferencia. Y aún que está mal, si no estoy mal, está mal, estuvo mal que persiguieran personas así. Pero si no estoy mal, lo máximo que
fueron cazadas personas y llevadas a la hoguera fueron 5.000 personas. Entre 5.000 y 10.000, todavía siendo 20.000, entre lo malo que fue. Ahora compara eso con los números de las personas perseguidas por los regímenes comunistas de Mao Zedong, quienes hablan de unos casi 30 millones de muertos. El régimen de Pol Pot, 5 millones de muertos, entre ellos médicos, profesores, personas estudiadas. El régimen de Stalin, más de 5 millones de muertos. Y así vamos. Mussolini, más de 5 millones de muertos. Todas y cada uno compartían el ateísmo. El ateísmo. Y es obvio, tienes que ser ateo para poder colocar al Estado por encima de todo. Es obvio que tienen, y es que el ateísmo conviene. Para ese tipo de gobiernos conviene porque ellos son la máxima autoridad, tú te sujetas a ellos. Actualmente China conserva el mismo sistema. Ya lo mencioné, espero que YouTube no... Ah, bueno, X. Que YouTube no disminuya, pero bueno. Son los países ateos, alejados de Dios, que no respetan la dignidad y la vida humana, los que más persiguen personas. Las personas LGBT, los children lovers y todo este tipo de gente tiene sus libertades y a veces sus privilegios en los países cristianos. Tienen que ir a pelear sus derechos en los países allá ateos, comunistas, no en Occidente. Tienen las libertades gracias al cristianismo. Pero bueno, ese es otro tema. Ya me fui por otro lado, no quería durar más tiempo, así que un saludo hermano, bendiciones.